Vamos en esta mañana, hermanos, a comenzar este tema. La carta del apóstol Pablo a los romanos creo que es una de las cartas más difíciles, más profundas de estudiar. Pero hay cosas tan buenas como en toda la palabra y en las demás cartas de Pablo. Pero cosas que fueron dichas y que no debemos de perder nunca de vista como creyentes. Vamos a leer ahí en la carta de Pablo a los romanos, capítulo 7, versículo 13. Vamos a leer solamente este versículo. Y vamos a estar enfocando nuestra atención en dos cosas. Ahorita se las voy a mencionar. Hemos titulado a este mensaje El monstruo que tiene que ser arrastrado a la luz. El monstruo que tiene que ser arrastrado a la luz. Y usted dice, hermano, ¿qué monstruo? Bueno, pues ahorita veremos qué monstruo. Romanos 7:13 dice de la siguiente manera, pregunta Pablo, luego lo que es bueno, escuche bien, dice Pablo, luego o entonces, dice Pablo, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, pregunta. Y se contesta solo y dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que escuche esto, a fin de que por el mandamiento, por la palabra, por la verdad de Dios, hermanos, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, sucio, asqueroso, ayúdeme, monstruoso, monstruosamente malo, monstruosamente sucio, monstruosamente pecaminoso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y bueno, quisiera comenzar diciéndoles en esta introducción breve que hay un dicho que declara que el gusto se rompe en géneros. ¿Se ha oído ese dicho? A veces la gente debate sobre algo y luego dice, bueno, pues tú piensas así. Y a este dicho se le une otro que dice, cada cabeza es un mundo. ¿Sí ha escuchado ese otro adagio, refrán o como se le llame? Estas cosas o estos refranes o estas aplicaciones que contienen cierta verdad pueden ser aplicadas en ciertas cosas o a ciertas circunstancias de la vida. Pero cuando hablamos de la vida del cristiano, hermanos, y de los conceptos bíblicos aplicados o aplicables a la vida de nosotros como creyentes, como iglesia, fíjese que si nosotros estamos o queremos ser perfeccionados, porque creo que esa es nuestra meta, si queremos ser santificados, si queremos ir al cielo, no podemos como creyentes ser regulados por este tipo de pensamientos. Y digo esto porque sucede muy a menudo cuando queremos debatir acerca de cosas que Dios nos enseña, que Dios nos habla, y en este caso vamos a hablar del horroroso pecado, del monstruoso pecado. Y cuando hablamos de este tema, no podemos aplicar estas normas laxas, flexibles. Me estoy dando a explicar. Cuando hablamos del pecado, hermano, no podemos decir, bueno, pues tú piensas así, yo pienso de diferente manera. Pablo encierra al pecado, hermanos, en algo sumamente malo, en algo horroroso. Y por eso, hermano, el tema o el mensaje es así de escandaloso. El monstruo que tiene que ser arrastrado a la luz. Y esa segunda cosa que menciono, ya dije, monstruo, así debemos considerar al pecado. Pero ¿por qué tiene que ser arrastrado a la luz?
Porque como creyentes no se nos permite pensar como cualquiera. No se nos permite tener nuestro propio pensamiento, nuestro propio mundo. Nuestro pensamiento como iglesia, como hijos de Dios, no lo podemos repartir en géneros de pensamiento. Es decir, usted no puede decir, bueno, yo pienso del pecado así y el hermano piensa asá y no. Necesitamos ver la medida de Dios, la talla de Dios en cuanto a estas cosas. Dios nos da el pensamiento preciso y regulatorio que nos va a llevar precisamente a dar esa talla. Pero para esto, hermano, déjeme le digo que cuando no es así, cuando aplicamos estos otros pensamientos antes que la verdad de Dios, antes que el mandamiento, como dice Pablo ahí, hermanos, vamos a estar en problemas, porque como creyentes tenemos dos enemigos. Número uno, el primer enemigo que tenemos es el monstruoso pecado. Es lo primero que el creyente que va al cielo, es con lo primero que nos enfrentamos. El monstruoso pecado que todos los días tiene que ser tomado. ¿Por qué? Por el mandamiento, y traerlo a la luz de Dios para que ese pecado se vea, se conozca, se declare tal como es: monstruoso, sucio, asqueroso. ¿Ya ve a dónde vamos? Entonces vamos a estar hablando de dos cosas. Vamos a tratar de descubrir, de desenmascarar al pecado tal como es, que va a ser el tema de nuestro mensaje, y vamos a tratar de lograr un objetivo o propósito, que es revelar o descubrir que en la vida de muchos creyentes que no creen necesario conocer las leyes y reglas de Dios, la Biblia nos las muestra y no podemos escapar de ella si es que queremos tomar la ruta correcta hacia el cielo. Las reglas de Dios, el mandamiento de Dios es claro, es definido, es sin cambios, es sin laxitudes, o cómo se dirá, pues sí, laxitudes. Es decir, el mandamiento de Dios acerca de esto, del pecado, no se deja al gusto del hombre, no se deja al sentir, no se deja al deseo de cada individuo, al actuar o al creer. La vida cristiana tiene mandamientos claros y precisos. Y entonces, ¿cómo anhelamos? Y es nuestra oración. Ore en su corazón en este momento otra vez para que el Espíritu Santo dirija nuestro pensamiento y nuestras palabras mientras nos sumergimos de inmediato, hermano. Ya, aquí paro esta introducción al propio centro de nuestro tema, apegándonos a las palabras de nuestro texto. Y nuestro primer punto a considerar en este día es que, punto número uno, para muchos hombres el pecado no se muestra como pecado. El pecado es tan ruin, tan terrible, que el pecado no se muestra como pecado. Existe en todos los hombres, sin excepción, en su ceguera natural, una ignorancia en cuanto a lo que es pecado. Vamos a combatir la ignorancia, pero no podemos decir que no existe ignorancia en cuanto al pecado. Y es que se necesita del poder de la omnipotencia divina, la voz misma de la majestuosa autoridad que dijo: sea la luz, y fue la luz. ¿Para qué? Para iluminar la mente humana, o de lo contrario, esta mente queda en tinieblas en cuanto a una buena parte de su pecado real. ¿Por qué digo que en cuanto a una buena parte? Porque nuestras mentes tienen
ciertos conceptos de pecado. Pero hay otras cosas que son pecado y que nuestra conciencia dice, no hombre, esto no es tan pecaminoso. Vamos a entrar en materia, pero hermanos, definitivamente, si Dios no actúa en nuestra vida, si Dios no actúa en nuestra mente, definitivamente vamos a permanecer en tinieblas en cuanto a una gran parte de los pecados que hay en nosotros, y también sobre el profundo mal mortal. Óigalo bien, porque hablar de pecado es hablar de lo que nos separa a nosotros de Dios. No estamos abordando un tema común, un tema sencillo, hermano. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos condena, el pecado nos aparta del camino que Dios quiere que tomemos y que caminemos. Entonces, mire, el hombre con una vil perversidad de engaño permanece contento con una idea errónea del pecado. Y esto no puede suceder entre nosotros como iglesia. Allá afuera, la gente se conforma con valores desvalorizados, con cosas que lo acabamos de ver este 8 de marzo, niños marchando por conceptos y valores equivocados totalmente, pero sus padres creen que es lo correcto. Entonces allá afuera podemos esperar lo que sea, pero Dios no quiere esto de nosotros como iglesia. Nosotros no podemos seguir viviendo la vida cristiana con la idea equivocada del pecado. Nosotros tenemos que entender que para el hombre sin Dios, las obras malvadas que él hace, aparte de que son malas, existe algo más en la vida de un hombre que no conoce a Dios. No quiere venir a Dios para que Dios le enseñe lo que es perversamente malo. Eso Juan en su evangelio lo dice. Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, pues no solamente hace lo malo, dice, aborrece la luz, y la aborrece tanto, dice, que no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Este es el cuadro o la fotografía perfecta del hombre sin Dios. El hombre sin Dios, así éramos usted y yo, hacíamos lo malo, y algunas cosas que sabíamos que estaban muy mal, no queríamos venir delante de Dios porque sabíamos que Dios, a través del mandamiento y a través de la luz que Dios emana, iba a hacer que eso monstruoso que nosotros practicábamos viniera a la luz, y no queríamos. ¿Cuántos de ustedes se resistieron por mucho tiempo por esta razón? Porque decíamos, no, es que si yo voy a la iglesia me van a sacar todos mis trapitos al sol y me van a decir quién soy yo, y me van a decir que esto que me gusta, que yo sé que está mal, algunos decían, deje de practicarlo. ¿Cuántos de nosotros vivimos eso? Muchos, la gran mayoría. No queríamos venir a la luz para que nuestras obras no fueran reprendidas. Pero más aún, déjeme le digo algo, el poder de la autoestima es tal en la vida del hombre que aunque el pecado abunda en el pecador, no quiere ser llevado a sentir o a confesar su existencia. No es conveniente para el pecador confesar que vive en pecado. No es conveniente para el pecador que es pecador, decir que es pecador. Hay hombres en este mundo hundidos hasta, ¿qué digo el cuello? Hasta la coronilla de iniquidad, y que nunca se imaginan haber cometido otra cosa peor que unas pequeñas faltas. Hombre, dijo alguien, peccata minuta,
es cualquier cosita, ¿sí? No es para tanto. Hay personas cuyas almas están tan saturadas de pecado y que han llegado a ser de verdad como si fuera una lana puesta en un recipiente con pintura negra y que han absorbido toda su negrura, pero ellos creen ser o se ven a sí mismos como, ¿qué le diré? Como dechados de blancura y de pulcritud. ¿Ha platicado usted con personas así? Nosotros también así éramos, no éramos tan malos, decíamos, ¿se acuerda? Sí, cometíamos 2, 3 cositas por ahí, pero no éramos tan malos. Bueno, no éramos tan malos porque el pecado no se muestra como pecado delante de los hombres. Y luego nuestra autoestima dice, no hombre, tú no eres tan... Este otro sí, ¿verdad? Decimos. Y ese, aquel también. Y aquellos que están guardados en la cárcel también, esos sí son muy perversos. Pero yo, no. Yo no soy tanto, decimos. Y esto se debe en parte a ese, y aquí voy a hablar un momentito, por un poquito de tiempo, de algo que la Biblia menciona, pero que muy frecuentemente nosotros no entendemos tampoco. Voy a empezar a hablar un poquito acerca de la conciencia, hermanos. ¿Por qué no entendemos estas cosas? Bueno, no entendemos porque en parte se debe a que la conciencia está embotada. Y eso se debe al resultado de la caída y del pecado que en sí mora en nosotros. O si no, explíqueme usted por qué Salomón en sus proverbios menciona ahí esto, Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. ¿Cómo podemos explicar esto? No se puede explicar de otra forma, más que algo aquí adentro está mal. Puede ser aquí, puede ser acá. ¿Dónde está la conciencia? No la sabemos. La Biblia habla de la conciencia, pero la conciencia cuando se embota y no funciona correctamente, y ahorita vamos a hablar cómo puede funcionar una conciencia correctamente, pero cuando la conciencia está embotada, no funciona correctamente. Ve las cosas malas como buenas. ¿Me explico? Este texto habla perfectamente bien de los refranes, dichos o adagios de los que le mencioné. Este texto dice, cada cabeza es un mundo. Este texto, ¿qué más dice? El gusto se rompe en géneros. Sí, pero no te das cuenta que ese tipo de pensamientos conduce a la muerte. Ese es el problema. Ese es el problema que los hombres sin Dios tienen y que usted y yo en algún momento tuvimos. Y aunque escuchemos 10,000 veces que la conciencia es el vicerregente de Dios, porque algunos, inclusive como cristianos, creemos esto. Dicen que la conciencia es el subgerente, el enviado de Dios o esa parte que Dios puso en nosotros, en nuestra alma, para que gobierne nuestra vida y nos diga qué es lo correcto y qué es lo malo. Déjeme le digo que aunque pensemos eso, no debemos nosotros atenernos a la conciencia, hermano. Aunque en algunos extraños casos, y voy a mencionar algunos aquí en la escritura donde Pablo usa así en concreto la palabra conciencia, Pablo la utiliza, pero la utiliza siempre para asegurar que nadie será excusado, perdonado delante de Dios, porque Él habló claramente a los hombres desde el principio. Romanos 2:14 al 16 dice el apóstol, porque cuando los gentiles que no tienen ley, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y luego abunda Pablo y dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
y dando testimonio su conciencia, dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y el versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo está diciendo aquí que la conciencia nos ayuda, pero Pablo no está hablando a cualquier persona. Pablo está hablando a personas en Roma que habían recibido el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios. No nos confundamos, no nos confundamos. Un vicerregente es un gerente, es un sustituto, es un representante. Y eso es lo que muchos cristianos creen de la conciencia, pero Pablo no está diciendo esto. Pablo más bien está diciendo que la conciencia de un cristiano se atiene a las leyes de Dios que ha recibido y ha conocido. No está diciendo que la conciencia puede defender a cualquier persona. Necesitamos leer todo el contexto, pero yo le estoy diciendo lo que Pablo le está diciendo, para que nosotros entendamos pues que la conciencia no es el sustituto de Dios en nuestra vida, al menos no en la mayoría de los casos. Mire, le voy a platicar un poquito, porque cuando estudié este tema de la conciencia, encontré algo que me gustó, unos escritos que me gustaron mucho, muy centrados, de un hermano llamado, a lo mejor ustedes han oído más que él, yo nunca había leído nada de él, a lo mejor ustedes lo han leído, le voy a decir por qué. Es el hermano Joe Carter. ¿Han oído hablar de él? No. A lo mejor lo encuentran muy fácil, les voy a decir por qué. Él es editor y coautor de algunos libros y miembro de un ministerio llamado el Consejo Pastoral de Coalición por el Evangelio. Ya Beto dijo que sí, yo sabía que Beto iba a saber. Y digo esto porque, como su nombre lo dice, es un grupo de pastores que brindan dirección y liderazgo a la iglesia hispana y a los pastores de estas mismas iglesias. Y que entre los miembros de su equipo pastoral, entre los miembros de este equipo pastoral donde se encuentra este hermano Joe Carter, se encuentran Sugel Michelén, no aplaudan, calmados hermano, Beto, tranquilo, y también Miguel Núñez. Bueno, son hombres, hermanos, reconocidos por hablar verdad y por hablar muy, muy centradamente de la palabra de Dios y de los conceptos cristianos. Pero Joe Carter escribe un artículo señalando que el tema de la conciencia, fíjese, este hermano dice que el tema de la conciencia está haciendo una reaparición entre los cristianos. Dice que en los últimos años se ha hecho referencia al término conciencia cada vez más en los debates que se producen tanto en nuestras iglesias. Por ejemplo, dice apelaciones a la conciencia sobre cuestiones morales. Ojo, escuche esto. Esto está tan en boga que cuando se habla de cuestiones morales en la iglesia, se apela a la conciencia. Es decir, dice, esto está tan fuerte, dice el hermano Joe Carter, que cuando se habla en la iglesia de cuestiones morales, dice, bueno, a ver, pues lo que te dicta tu conciencia acerca de el adulterio, por ejemplo, o del divorcio, o de los problemas familiares, y debaten en base a lo que la conciencia dicte. ¿Qué piensa? No me diga qué piensa. Este es un ejemplo que el hermano pone. Y el otro dice que también se habla de la conciencia, el tema de la conciencia en cuanto a la esfera pública. Es decir, por ejemplo, defendiendo el derecho de conciencia. Hay hasta una película, ¿se acuerda? ¿Cómo se llama esa película del soldado que va y que no toma un rifle y que solo va a ayudar en lo físico? ¿Cómo se llama esa película? No. Hasta el último hombre. Hasta el último hombre. Buena película, recomendada. Y ahí se usa mucho. ¿Cómo es la frase que el soldado usa? O el derecho, porque es un derecho en los Estados Unidos, no sé aquí. Algo así como que
pues un derecho a defender lo que mi conciencia cree, que en otras palabras no era su conciencia, eran ¿qué? El mandamiento de Dios, la creencia y la fe en la verdad de Dios. En otras palabras, bueno, es una película. Se habla pues mucho de la conciencia, pero ¿qué significa exactamente? El concepto general de conciencia se puede encontrar en casi todas las culturas humanas, hermano. Pero para los cristianos tiene un significado único y definitivo. El término griego para la conciencia, suneidesis, aparece más de 2 docenas de veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, y sirve a un concepto importante, sobre todo en las epístolas paulinas. El hermano Joe Carter habla al menos de 5 temas muy interesantes en los cuales la Escritura habla de la conciencia, y los cuales no voy a tratar, hermano, todos, pero sí voy a tomar en cuenta algunas cosas que me llamaron mucho la atención que el hermano dice. La primera cosa que Joe Carter dice es que la conciencia es una capacidad, escuche, la conciencia es una capacidad racional. Ahorita leíamos que la conciencia nos defiende según los razonamientos, dice Pablo, ¿escuchó? ¿Leyó? Y el hermano dice, la conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio, ojo, la conciencia cristiana da testimonio de nuestro sistema de valores. ¿Y dónde está nuestro sistema de valores? Pues está aquí. Está aquí. Si debatiéramos sobre psicología, ¿dónde tomaríamos los valores como psicólogos? ¿De quién? A ver, hábleme de un psicólogo, del padre de la psicología. Freud, ¿quién más? Hay muchos, ¿verdad? Carl Royce, ¿o qué? Rogers, cierto, tiene nombre, tienen escuela aquí, ¿verdad? Y así, pero si hablamos de conciencia entre los cristianos, ¿dónde están los valores de los cristianos? En mi arbitrio, en mi pensamiento elevado, puritano o consagrado. Mis valores están aquí, hermano. Sus valores están aquí, ¿me entiende? Y miren, todos hemos visto en comedias, en programas de televisión, en películas, que la conciencia se nos representa como un ángel y un diablo en cada hombro. ¿Le suena? Sí, así se nos presenta, ¿verdad? El conflicto interno de una persona fue personificado por tener un ángel que representa la conciencia en el hombro derecho y un diablo que representa la tentación en el hombro izquierdo. Hermanos, estas no son más que imágenes del folclore, ¿sí? Son imágenes folclóricas que han dado una falsa impresión de que la conciencia es como una sala interior en la que una persona puede escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, pues tenemos una buena conciencia. Y si escuchamos al diablo, pues tenemos una mala conciencia. Pero una visión más bíblica es entender que nuestra conciencia es una parte de nuestras facultades internas, dadas por Dios, en un sentido interno fundamental, y que da testimonio de las normas y valores que reconocemos cuando determinamos lo que es bueno y lo que es malo. Por esto, tenemos que entender que la conciencia no opera, como algunos cristianos han llegado a creer, como juez o legislador en nuestra vida. En primer lugar, eso sería usurpar el lugar del Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo nuestra guía, nuestro guía, hasta lo cantamos. Entonces la conciencia, hermano, aquí no es el juez en nosotros, pero necesitamos quitarnos estas ideas, porque estas versiones modernas solamente tuercen lo que realmente es. Miren, Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 15, leíamos ahorita, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, leíamos.
los gentiles, los que no son judíos, dice Pablo, pero que han recibido la verdad, muestran la obra de Dios, la obra de la verdad de Dios escrita en sus corazones, dice, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, cuando uno que recibe la palabra de Dios, y ahorita le voy a poner 2 o 3 ejemplos, nada más porque pudiéramos poner cantidad, la Biblia tiene muchos mandamientos, y esos mandamientos pueden ser quebrantados a placer, pero ¿cuándo vamos a saber que muchas de nuestras prácticas son horrorosas y son pecado? Cuando enfrentemos, hermano, esa ley escrita en nuestros corazones y que dejemos que la conciencia o el razonamiento en base a esos valores nos defienda o nos acuse. Romanos 9:1 dice, este es un ejemplo que Pablo da también en cuanto a la conciencia. Fíjese cómo actúa la conciencia. Verdad digo en Cristo, esto no tiene nada que ver con el pecado, pero Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y luego apela a la conciencia, pero no solamente a la conciencia, dice, y mi conciencia me da testimonio, pero no en su propio razonamiento, dice, en el Espíritu Santo. ¿Qué era lo que Pablo estaba diciendo? Si leemos el versículo 3 nos damos cuenta que Pablo estaba diciendo y qué es lo que la conciencia de Pablo, unida al testimonio del Espíritu Santo, estaba diciendo y aseveraba. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos judíos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Estaba diciendo Pablo que su conciencia, que en su corazón estaba hasta considerarse maldito con tal de que algunos de los suyos, los judíos, vinieran y conocieran y reconocieran a Cristo. Y cuando decía esto, lo estaba diciendo, lo digo tan sinceramente, que mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que es verdad lo que siento. Oiga, qué fuerte, ¿eh? O sea, Pablo estaba dispuesto a morir, a ser maldito, con tal de que algunos, y yo creo que así fue, ¿no? Así exactamente como dice Pablo, así le sucedió. Entregó su vida, murió, hermano, encarcelado, murió como un mártir, con tal de que los suyos, hermano, y los gentiles y todos conocieran al Señor. Bueno, la conciencia cristiana puede inducir a un diálogo interior para decirnos lo que ya sabemos. Así actúa la conciencia, pero más a menudo simplemente se hace presente a través de nuestras emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nos conformamos a los valores de nuestra conciencia cristiana, ¿qué sentimos? Sentimos un gozo en nosotros, sentimos paz, sentimos, Señor, gracias por permitirme haber hecho lo correcto. Sentimos emociones desbordantes en nosotros, pero cuando violamos los valores de nuestra conciencia en base a los valores del mandamiento de Dios, ¿sentimos qué? Sentimos culpabilidad, sentimos angustia. John MacArthur, no aplauda otra vez. Dios bendiga a estos siervos de Dios, ¿verdad? John MacArthur describe la conciencia como un sistema integrado de alerta que nos indica cuando algo que hemos hecho está mal. La conciencia es a nuestras almas, dice MacArthur, lo que los sensores de dolor son a nuestros cuerpos. Dice, inflige la conciencia sufrimiento en la forma de culpabilidad cuando violamos lo que nuestros corazones, y más que nuestros corazones, lo que hemos, bueno, pues sí, lo que está escrito en nuestros corazones y que nos dice que es correcto o no es correcto. Bueno, podemos determinar entonces que la conciencia es una guía confiable. Escuche, la conciencia siempre será una guía confiable siempre y cuando sea informada y gobernada por Dios, por su palabra. Y le voy a contar un relato
Esto no es muy reciente, pero es significativo. En el 2004, unos días antes de que se convirtiera en candidato para el Senado de los Estados Unidos, Barack Obama, que fue presidente posteriormente, se sentó con Kathleen Falsani, una periodista de religión solamente, para hablar de su fe. ¿Cuántos? Estas historias las oímos siempre, que un candidato está buscando algo, ¿verdad? Que es candidato al Senado, que es candidato a la presidencia, a una gobernatura. Siempre los periodistas buscan saber qué fe profesa ese candidato. No se asombre, ¿verdad?, de que fulanita fue al Vaticano y sutanita la siguió. No se asombre, estas cosas pasan. Y cuando Obama se sienta, la periodista le pregunta: ¿para usted qué es el pecado?, le dice. Y Obama le responde: el pecado para mí es estar fuera de alineación con mis valores. Esa fue la respuesta de Obama. Y aunque hay una gran cantidad, teológicamente a lo mejor, de error, teológicamente hablando, con esa respuesta, sí contiene cierta verdad. Lo que el señor Obama describía como estar fuera de alineación con sus valores es lo que podríamos llamar, es estar violando la conciencia, ¿sí? Eso es lo que realmente Obama trataba de decir. ¿Qué es pecado para usted? Pues es violar mi conciencia, lo que mi conciencia me dice que está bien o mal. Pero mire, lo que hace que algo sea un pecado, y ya vamos a entrar un poquito más de lleno ahora, vamos a dejar un poquito la conciencia y vamos a empezar a hablar de este monstruo. Lo que hace que algo sea un pecado no es simplemente estar fuera de alineación con nuestros valores, sino más bien lo que hace pecado al pecado es elegir nuestra voluntad por sobre la voluntad de Dios. Ese es el pecado. Ahí radica el pecado. Porque el señor Obama pudo tener valores bíblicos o no, yo no los conozco. Algunos dirán, pues véalo cómo gobernó. Yo no sé, yo no vivo allá ni estuve atento a su mandato. Pero si eligió o si elegimos nuestra voluntad sobre la de Dios, estamos, hermanos, viviendo en pecado. Por tanto, nuestra conciencia es confiable, dijimos, solamente cuando no nos lleva a elegir nuestra voluntad. ¿Cómo saber, hermanos, si esto que voy a hacer o que tengo que hacer está bien o está mal? Hermanos, si Dios, usted sabe, si Dios ha mandado algo y eso que usted va a hacer, por más excusas que quiera encontrarle, va a ofender a Dios o está por sobre la voluntad de Dios, no espere ser reconocido como un hombre justo o como que actuó justamente. También Robert Charles Sproul, otro, él ya murió, cálmense, hermanos. Tenemos que recordar, dice este hombre, que el actuar de acuerdo a la conciencia a veces puede ser pecado, dice este hombre. Y es que, hermanos, si la conciencia está mal informada, entonces buscamos o tenemos que buscar la falta de información. Está mal informada porque la persona ha sido negligente en el estudio y en el conocimiento de la palabra de Dios. Escuche. Y entonces, hermanos, si a nuestra conciencia, a nuestro corazón, a nuestra alma, como quiera que se llame esto que hay dentro de nosotros, ha sido mal informada, hermanos, ahí empiezan los problemas, ahí empieza la confusión, ahí empieza el autoengaño, y estoy hablando con creyentes. Un buen ejemplo de cómo nuestra conciencia puede llevar a cristianos y no cristianos al pecado es cuando violamos o abogamos por la violación de lo que Dios dice. Y voy a poner el ejemplo que Pablo pone, aunque no voy a entrar en sí en toda la materia. Pero Pablo dice en el capítulo 1 a los Romanos, esos no los apunté porque, hermano, nos lleva mucho tiempo.
Lea el capítulo 1 a los Romanos, hermano, en casa. Y Pablo defiende y dice que el hombre, cualquier hombre, es inexcusable delante de Dios para no creer y para no reconocerle a Él como Dios, porque Dios, dice, se ha hecho claramente visible. ¿Desde cuándo? ¿O en qué? En su creación, dice Pablo. Y yo voy a tomar ese ejemplo de Pablo, le digo, aunque no y voy a mencionar 3 cosas que pasaron más o menos en la creación. Número 1, el apóstol Pablo, entre las ordenanzas que yo encuentro en la creación, están los mandatos para preservar la santidad del vínculo matrimonial. Cuando Dios, hermano, crea al hombre y a la mujer, establece sin discusión, establece muchas cosas, pero el vínculo matrimonial, Pablo dice, desde el día de la creación, este mandamiento, y Pablo abunda con los corintios acerca del matrimonio y puede abundar en otras cartas acerca de los preceptos del matrimonio, pero Pablo dice que, o da a entender que desde la creación hay cosas estipuladas que nosotros no podemos perder de vista, desde la creación. Número 1, el vínculo, la santidad del vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer. Número 2, quisiera hablar así brevemente con los versículos correspondientes. También en el día de la creación se nos habla de la necesidad y de lo conveniente del trabajo piadoso, del trabajo responsable y del trabajo piadoso. Y que por cierto, en estos días atrás, del 8 sobre todo, se habla mucho ahorita y se dice que el asunto igualitario entre hombre y mujer es que el hombre y la mujer pueden trabajar y pueden ganar. Hermanos, si vamos al precepto creacional o al precepto desde la creación, yo no encuentro que Dios le diga al hombre, al varón y a la mujer, con tu sudor, ¿verdad?, vas a ganar el pan diario y te vas a esforzar. Se lo dice al varón, ahí dice. Al hombre, al varón le dijo esto, a la mujer le dijo otra cosa. Que las mujeres ahora no quieran escuchar lo que le dijo a la mujer, ese no es problema suyo, es problema de una conciencia torcida, es problema de una conciencia embotada. Pero el mandamiento desde la creación es muy claro. Y la otra cosa que puedo yo ver en la creación es la observancia de un día consagrado al culto a Dios. Hermano, pues ¿para qué tenemos que juntarnos? Esos otra vez, los voy a hacer mención que andan diciendo otra vez que ya no debemos de reunirnos y que, hermano, la Biblia dice que debe haber un día consagrado al culto a nuestro Dios. Y empecemos por los pasajes que hablan de esto que le acabo de decir, Génesis 2:1 al 3. Fueron pues, por si nos queda duda que fue en la creación, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y escuche, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y ¿qué? Lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que debe al menos haber un día en la vida del hombre, porque acuérdese, Jesús lo aclara, abunda en el tema y dice, el día de reposo no es por causa de ¿quién? Es por causa de nosotros, no es por causa de Dios. Dios no necesitaba descansar, es una forma de decirnos, tienes que apartar un día. Dios apartó este día para estar quieto. ¿Y estar quieto para qué? Para que nosotros, sus criaturas, apartemos también un día y le demos honra, alabanza y culto a Dios. Ejemplo número 2, Génesis 2:15. Usted conoce estos pasajes. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y si aunamos a este versículo lo que le mencioné ahorita, como algunos creen que fue parte de la maldición, no, fue parte de una bendición, el hecho que Dios le dijera al hombre que tenía que trabajar. Sí, con un poquito de sudor y esfuerzo, ya no iba a ser lo mismo, pero al fin de cuentas Dios le proveyó al hombre la forma
de sustentarse, él y los suyos. Y punto número 3, Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermanos, estas palabras no fueron dichas por Melchor, o ¿cómo se llama el de la carta que leen ahí en los registros civiles? Melchor Ocampo. Estas palabras no son de Melchor Ocampo. A veces tenemos la idea, vamos a una boda o nos acordamos de nuestra boda y a veces se mencionan parte o frases de la escritura y decimos, es la epístola de Melchor Ocampo. Espérese, hermano, ubíquese. Tenemos que ubicarnos, fue Dios quien dijo desde el día de la creación estas cosas. Nuestra conciencia, hermanos, da testimonio a la realidad y verdad de estas ordenanzas, de estas instituciones. Y nosotros entonces somos culpables de pecado cuando las negamos o cuando las rompemos. No nos queda de otra. Que queramos, hermanos, suavizar esto y decir, como dicen ahora muchas mujeres, que no, que somos iguales y el derecho es lo mismo. Deténganse. Lean un poquito. Esto no es dejado a lo que tú crees, a tu cabecita o a lo que tu conciencia, ¿verdad?, te dice. No, el mandamiento. Tenemos que hacer necesariamente la aclaración de que obviamente en el hombre natural, en el hombre sin Dios, la conciencia está pervertida. En otras personas quedará un poquito solamente de conciencia despierta, pero en otras, incluyendo, hermanos, sí tenemos que entender. Yo creo que aquí en todos, creyentes y no creyentes, la conciencia no podemos atenernos a ella porque la conciencia es falible, falla. Y a veces acepta aberraciones cuando se ignora, sobre todo deliberadamente, las verdades de Dios. En todos los hombres, la conciencia es un asunto de grados que depende de la educación, del ejemplo y del carácter previo tal vez. Y aunque puede ser el ojo del alma, como algunos dicen, es que la conciencia es el ojo del alma. Frecuentemente es un ojo débil, escuche, es un ojo miope. Y ahorita vamos a ver si no, siempre necesitará de la luz de Dios, porque de lo contrario, la conciencia, hermano, se burla del hombre, se burla de nosotros. La conciencia es una facultad de la mente que, como las demás facultades, tenemos que entenderlo, ha sufrido un daño por causa de nuestra depravación natural, y de ninguna manera, hermanos, la conciencia es perfecta. No nos atengamos nunca a decidir con la conciencia, a ver qué me dicta mi conciencia, qué me dicta mi buen corazón. No tenemos buen corazón. ¿Mande? Exactamente, exactamente. El profeta Isaías, fíjese, hizo una lista de endechas, de lamentos al pueblo de Dios por sus conductas malvadas. Escuche, al pueblo de Dios le hizo una lista de ayes por sus conductas malvadas, por su avaricia, por su descontrol o desenfreno. Pero sobre todo, los lamentos eran porque, tratándose de un pueblo que había escuchado en múltiples ocasiones las claras verdades divinas, para ellos, para sus vidas, tenían una falta de atención a ellas. Es decir, el pueblo que tenía conciencia de Dios y de sus preceptos acallaba su conciencia con una actitud presuntuosa. Isaías 5:12 dice: y en sus banquetes, les dice Isaías, hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Dice, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Puede haber de todo, pero si no consideramos lo que Dios dice, lo que Dios hace, estamos mal.
Los pecados que se reprochan aquí en este capítulo 5 de Isaías son los de pervertir y confundir las cosas, especialmente las distinciones de moralidad y de santidad. Y ojo, hermano, con esto, porque el pueblo de Dios en el tiempo de Isaías prefería las doctrinas erróneas y falsas a las verdaderas, de tal forma que en el versículo 20 Isaías ya no se detiene, ya no se calla y abre su boca y les dice: ay, dice, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y luego añade en el versículo 21, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. ¿De qué estará hablando Isaías? Está hablando de una conciencia pervertida, de una conciencia torcida. Prefieren el mal a una conducta recta. Y se piensa que el profeta aquí se refiere a aquellos que adoraban ídolos, pero ¿sabe qué? Evidentemente estas palabras tenían una referencia más a aquellos que confunden todas las distinciones entre el bien y el mal y que prefieren al final lo incorrecto. A eso se refería Isaías. Este es el ejemplo del entendimiento o de la conciencia actuando sobre temas morales y de santa conducta, y en relación a esos asuntos a menudo se toma lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas. Yo sé con toda probabilidad que no hay nadie, aún entre los hombres regenerados, que entienda con plenitud el mal del pecado. Yo lo sé, yo lo vivo. Los ministros no somos ajenos a este tipo de conductas. Y yo creo que no va a haber alguien, hermano, hasta tanto no seamos perfectos en el cielo, yo sé. Y entonces, cuando veamos la perfección de la santidad divina, vamos a entender a cabalidad qué cosa tan negra, tan oscura, tan monstruosa, tan sucia, etcétera, es el pecado. Pero esto, hermano, no quiere decir, bueno, pues hasta que estemos allá, no. Tenemos que ir entendiendo esto. Porque en una gran medida nuestra incapacidad de ver el pecado como pecado surge de la suma falsedad, tanto del pecado, como decíamos ahorita, como de nuestro corazón. ¿Por qué? Mire, el pecado asume formas más brillantes de la misma manera que Satanás se viste de ángel de luz. Tal cosa como que la iniquidad camine abiertamente entre nosotros, hermano. Es muy raro. La iniquidad no va a desfilar delante de nosotros y luego nos va a decir, mira, yo soy el pecado tal, y luego va a pasar otro, y luego yo soy el pecado tal, ¿me aceptas o no? Eso nunca va a suceder. Raramente sucede esto. Tan es así, hermano, que en la Biblia hay cantidad de ejemplos que nosotros tenemos que tener en cuenta. El pecado es como una Jezabel. ¿Ha leído la historia en la Biblia de esta reina malvada, Jezabel? Ya en ocasiones la hemos mencionado. Pero cuando llegó el día de su fin, cuando las horas fueron contadas para que ella muriera y que Dios se lo había dicho, Dios envía a su verdugo. ¿Quién fue ese verdugo? Jehú. ¿Sí? Jehú había sufrido por causa de Jezabel. Habían muerto muchos de sus parientes por causa de esta reina malvada. Entonces Dios levanta a Jehú y le envía a Jezabel para que le dé muerte. Pero mire cómo es, hermano, el pecado de engañoso. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30, que Jezabel, reina malvada y perversa, sabiendo que su verdugo estaba a la puerta, ¿qué hace? Vino pues Jehú a Jezreel, donde estaba Jezabel, y cuando Jezabel lo oyó, ¿qué hizo Jezabel? Se arrepintió y dijo, oye, espérame, no me mates, ayúdame, yo sé que he hecho muy mal,
maté a tus parientes y le he dado muerte a cantidad de gente inocente, perdóname la vida, me arrepiento en polvo y ceniza. No. ¿Qué hizo Jezabel? Dice, se pintó los ojos con antimonio, atavió su cabeza y luego se asomó a la ventana y le dijo: hey, Jehú, mírame, qué hermosa soy, no me mates. Eso es lo que está diciendo. Lea, hermano, en casa este pasaje. Así es el pecado entre nosotros, hermano. El pecado se atavía, el pecado se reluja para que nosotros digamos: esto no es tan malo, esto no es tan malo. En lugar de esconderse como quien teme a la venganza divina, Jezabel se burló del temor. Vea, hermano, cómo un corazón endurecido desafía a Dios, a veces hasta el fin. No hay presagio más seguro de ruina que un corazón que no se humilla bajo las advertencias divinas, hermano. Y ciertamente al corazón le gusta que así sea a veces, y está ávido, hermanos. El corazón del hombre nuestro así es. A veces nuestro corazón está ávido de ser engañado. Digo esto porque muy frecuentemente, hermanos, minimizamos nuestras faltas. Decíamos ahorita, no es lo mismo esto. Todos tenemos una vista muy gorda que necesita meterse a dieta rigurosa. ¿Por qué digo esto? Porque nos hacemos de la vista gorda con nuestros propios pecados y faltas. ¿Sí o no? Sí, tenemos la vista tan gorda y somos tan indulgentes con nosotros mismos que decimos: esto no es tan malo como esto otro. No podemos minimizar al pecado. El pecado es un monstruo que si lo dejamos en nosotros va a crecer y va a nublar nuestra conciencia y nuestro entendimiento, al grado, hermanos, que llegaremos al punto en que estaremos aprobando, como en el tiempo de Isaías, lo malo por bueno y lo amargo por dulce. El pueblo de Isaías, el pueblo de Israel, hermano, no llegó a este grado de un momento a otro. Llegó acariciando, llegó siendo indulgente la gente, llegó minimizando las faltas, llegó, hermano, diciendo: este pecado no es tan malo como este, o diciendo: hay cosas peores. Decimos para nuestros adentros, ¿verdad? Cuando el pecado es atroz, cuando el pecado, hermano, siempre será oscuro y sucio. Frecuentemente nosotros como evangélicos criticamos a algunos que dividen los pecados en capitales, en mortales, en veniales, y decimos: sí, los criticamos, pero nosotros hacemos frecuentemente lo mismo, hermano. Subestimamos nuestras faltas horrorosas, disculpe, pensando que no son tan graves. Algunas veces no queremos entender el mandamiento, no queremos conocer su fuerza, no queremos entender su rigurosidad del mandamiento. Es demasiado penetrante, demasiado agudo, y nosotros tratamos de anular su filo. Y si podemos encontrar un significado más moderado para cierto mandamiento, nos agradará hacerlo. Dice Jeremías, el pasaje que la hermana mencionaba ahorita, Jeremías 17:9, era otro profeta que batallaba con los mismos problemas. Les dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón, conciencia, alma, como quiera llamarle, sobre todo si no toma en cuenta a Dios, inventará mil falsedades y excusas inexcusables, por cierto, puesto que el carácter engañoso del pecado es muy grande, hermano. Es monstruoso, ya que se adorna a sí mismo con los colores de la justicia. Hace que hombres crean que están agradando a Dios cuando en realidad lo están ofendiendo. Así también el hombre se engaña a sí mismo con avidez, como el necio que el proverbio menciona. En el Proverbio capítulo 12, versículo 15, Salomón habla de ciertos hombres donde dice: el camino del necio es derecho
en su opinión, en su conciencia, para su vista gorda. Mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Se fija? En la mayoría de los hombres, el hecho de que no vean que el pecado es pecado, ¿de dónde surge pues, hermanos? Surge de su ignorancia, de la espiritualidad de la ley. Tenemos que entender, hermanos, que estas leyes, estos preceptos, estos estatutos, estos mandamientos son espirituales, muy espirituales. No es un libro cualquiera, no son estas palabras cualquiera. Entonces, ¿sabe cuándo empezamos a perder de vista que el pecado es monstruoso? Que el pecado cualquiera que sea es asqueroso y sucio. Cuando pensamos que estas palabras que salieron de la misma boca de Dios no son tan espirituales. Los hombres leen los 10 mandamientos y suponen que no contienen otra cosa que un sentido moral, superficial. Por ejemplo, si leen no matarás, pues de inmediato salta nuestro corazón o nuestra conciencia medio miope y dice: yo nunca he quebrantado esa ley. Los hermanos que estamos yendo a la célula, ya nos dimos de topes con esto, ¿verdad? Decimos: no, yo nunca he matado. Pero se olvida que quien odia a su hermano, dice Jesús, es un asesino. Y que la ira injusta es una clara violación de este mandamiento. Mateo, Jesús reivindica, viene otra vez a enderezar la conciencia de todos y de tantos años que se había vuelto miope, gorda, pesada. Y entonces Jesús viene y reivindica y dice: oísteis que fue dicho, ¿verdad?, a los antiguos: no matarás, y que cualquiera que matare será culpable de juicio. Mateo 5:21. Pero dice el versículo 22: pero déjame te limpio un poquito la conciencia, déjame te quito esa gordura, esa carnosidad que no deja ver lo correcto y lo asqueroso y sucio del pecado del asesinato. Dice: yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué difícil, dice uno. Así dijimos en la célula: ay, Señor, cuánto necesitamos cambiar nuestra perspectiva, nuestra visión. Nuestra visión está nublada. ¿Por qué? Por los refranes laxos que el mundo nos ha metido. Pues tú piensas así, pero yo pienso diferente. Cada cabeza es un mundo. No, esto no es bíblico, hermano. Esto no es bíblico. Si yo voluntariamente hago cualquier cosa que tienda a destruir o a cortar la vida de alguien, ya sea la mía o la de mi prójimo, estoy quebrantando el mandamiento. Si un hombre que descubre que está escrito: no cometerás adulterio, ese hombre puede decir: bueno, yo estoy limpio, ¿verdad?, en cuanto a eso. De inmediato se protege tras la suposición que él es la castidad misma en persona, ¿verdad? Pero si le es dado a entender que el mandamiento toca el corazón o la conciencia, y que una mirada licenciosa es adulterio, y que aún un deseo de hacer aquello que es perverso condena el alma, entonces inmediatamente ve todas las cosas bajo una luz diferente, y ve que es pecado aquello que nunca lo había incomodado antes. Hermanos, hasta que el Espíritu de Dios no venga al alma, existe una total ignorancia en relación a lo que significa ley de Dios. Así pues, vemos unas cuantas razones del por qué el pecado no se manifiesta al inconverso en su verdadera luz, ¿verdad?, sino más bien engaña a las mentes impenitentes, saturadas de su justicia propia. Este es uno de los resultados más deplorables del pecado: quitarnos la capacidad de saber hasta qué punto estamos hundidos, hermanos. Ojalá que al oír todo esto
tiemble nuestra conciencia porque está siendo descubierta. Ojalá. ¿Sabe por qué David, hermano, era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué cree? Porque no cometía errores ni pecados. No, porque cuando tenía una facilidad, una conciencia tan apegada a las leyes de Dios, que cuando cometía pecado decía: tengo que sacar este monstruo, así siendo yo el rey y digan que cometí adulterio, tengo que presentarlo delante de Dios. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, porque no escondía el pecado, porque no lo suavizaba, porque no le limaba el filo, hermano. El pecado mina, escuche, el pecado mina la constitución del hombre y sin embargo lo conduce a jactarse de una salud de hierro. Lo convierte en un mendigo. El pecado nos convierte en mendigos y sin embargo nos dice que somos ricos. El pecado, hermano, nos desnuda y sin embargo nos hace gloriarnos de nuestras vestiduras imaginarias. ¿No es eso lo que le dice el Señor, hermano, a una de las iglesias en Apocalipsis? Tú dices que eres rico, tú dices que ves todas las cosas, compra vestiduras blancas, compra colirio para que te eches en los ojos. En esto se parece a la esclavitud, hermano, el pecado, que gradualmente va carcomiendo el alma y hace que el hombre se contente con sus cadenas. Decimos a veces eso de los animalitos, ¿verdad? Decimos, a un elefante hicieron un experimento, le pusieron una cadena y ya no se iba, ya sabía que cuando llegaba hasta cierto lugar la cadena lo ataba y ya no, y cuando después de muchos años le quitaron la cadena, ese animalito estaba nada más dispuesto a ir hasta ese mismo lugar, aunque fuera libre. Eso hace el pecado en nosotros, va carcomiendo nuestra alma. A la larga, la servidumbre del pecado degrada al hombre de tal manera que al final olvida la miseria que es la esclavitud y lo glorioso y digno que es la libertad, y nos volvemos incapaces de dar un paso al frente cuando en algún momento se nos ofrece la oportunidad de ser libres. El monstruoso pecado, hermanos, al igual que la helada mortal en ciertas regiones árticas, entumece a sus víctimas antes de matarlas. ¿Escuchó eso? El hombre está tan enfermo que se imagina que su enfermedad es salud y juzga que los hombres sanos viven en engaños mortales. El pecador ama al enemigo que lo destruye y abriga en su pecho a la víbora cuyos colmillos causarán su muerte. La cosa más infeliz que le puede ocurrir a un hombre es que sea pecador y juzgue su condición de pecador como justa. Híjole, eso es lo peor de lo peor y nosotros no debemos caer en eso, hermano. Mire, el que cree en el milagro de la transubstanciación, ¿sabe lo que es eso? Aquellos que creen que cuando se parte el pan y se bendice la copa de la comunión y que entonces en ese momento el pan se convierte en el cuerpo mismo de Cristo y el jugo o el vino se convierte en la sangre de Cristo. Esas personas nosotros sabemos que eso no está bien, pero esa gente, hermano, avanza hacia el altar, se inclina ante una pieza de pan, pero hermano, esa persona no siente que está cometiendo idolatría. No, él cree que está actuando de una manera respetable y santa. El perseguidor Saulo persiguió a su prójimo hasta la prisión y hasta la muerte. Pero ¿qué pensaba Pablo? Pensaba que verdaderamente estaba prestando un servicio a Dios. Hechos capítulo 8:3 dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y Pablo tendrá que testificar de su grave error, de su oscura conciencia, de su falta de entendimiento. Tú y yo, hermano, podemos ver la idolatría de los paganos y el asesinato cometido por el perseguidor, pero las propias personas culpables no lo ven. El hombre encolerizado
se imagina estar justamente indignado. ¿A poco no? El hombre que se indigna y que rompe las cosas y que golpea y avienta a su prójimo, dice, es que me hicieron enojar. No, no hay, hermano, indignación de esta forma que sea justa. Es decir, no hay indignación que sea justificable. Esto no existe, hermano. El hombre ambicioso está orgulloso de su propia prudencia. El hombre ambicioso dice, oh, es que yo soy prudente con lo mío. No, no tiene nada de malo ser prudente, pero la ambición y la avaricia, hermano, es un pecado que es señalado por Dios muchas veces. No hay tal cosa como prudencia ambiciosa. El incrédulo se goza en su independencia de mente. Dice, es que soy muy open mind, ¿verdad? Soy de mente abierta. Cuando está completamente atado. Estos son los aspectos bajo los que se presenta a sí mismo la iniquidad ante quienes están ciegos espiritualmente. Allí precisamente se encuentra el mal del pecado. Desvirtúa la balanza mediante la cual el alma o la conciencia, como quiera llamarle, discierne entre el bien y el mal. Ser capaz de apuñalar a un hombre sería algo horrible, ¿verdad? Pero ser tan perverso que después de apuñalarlo no se sienta haber cometido algo malo, eso va a ser todavía peor. Sin embargo, con cada acto de pecado, hermano, viene una medida de endurecimiento de corazón. Y esto no le puede pasar a la iglesia, hermano. Esto no nos puede pasar a nosotros. La iglesia no debe ser tolerante con nada que se llame pecado. Tenemos que agarrar ese monstruo y sacarlo a la luz. Mire, en los impíos está esta influencia pestilente, pues es muy poderosa. Jeremías les decía en el capítulo 6, verso 14, dice, y curan la herida de mi pueblo, dice, con liviandad, diciendo, paz, paz. Dice, y no hay paz. Es decir, Jeremías veía, hermano, que las cosas iban mal, pero los sacerdotes y los encargados del pueblo le decían, no, hombre, no es para tanto, tú tranquilo, ahí la llevamos. Ojalá, tal vez dirá alguien, tuviéramos un ministro así, hermano, que no nos dé tanta carrilla, hombre, que no hable tan duro, pues ¿para qué? Hermanos, entre ustedes estoy yo, y esto tiene que ser parte de nuestra vida, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro camino es hacia el cielo otra vez. Aquí los profetas en Jeremías profetizaron falsamente y el pueblo continuó en el pecado, rebelándose contra el Dios Altísimo sin ningún temor ni compunción, y siendo engañados, hermano, vivieron una vida que los llevó al cautiverio y a la destrucción. Y puesto que inclusive en los santos todavía permanece la vieja naturaleza, hermanos, tampoco estamos completamente libres del poder monstruoso y oscurecedor del pecado, porque no dudo en afirmar, hermanos, que todos inconscientemente espero yo, nos permitimos involucrarnos en prácticas que una luz más clara nos mostraría como pecados. Inclusive los mejores hombres, nos sorprenderíamos, hermano, leer algunas historias. Los mejores hombres han hecho esto en el pasado. Fíjese, leí por ejemplo de John Newton, ese clérigo anglicano inglés, pero era también capitán de barcos. Dicen que este hombre comerció muchas veces con esclavos en su juventud, ya con ministerio, y parece que nunca sintió que había hecho algo malo. George Whitefield, ¿ha oído hablar de él? Se dicen cosas maravillosas, ¿verdad? De él, de sus sermones. Era un reconocido ministro de Inglaterra. Él aceptaba esclavos en su orfanatorio en Georgia, y a lo mejor él nunca se preguntó ni soñó preguntarse si la esclavitud era en sí misma pecaminosa. ¿Usted qué dice, hermano? Eran otros tiempos. Pues eran otros tiempos, pero la verdad siempre ha sido la misma. Y mire, tal vez la luz progresiva del Santo Espíritu y su bendita palabra
mostrará que muchos de los hábitos y costumbres de nuestra presente civilización son esencialmente malos. Y tal vez nuestros nietos se preguntarán cómo pudimos haber actuado de la manera que lo hicimos. No lo sabemos. A lo mejor esa pequeña, cuando crezcan, pueda decir de mí: oye, abuelo, ¿por qué cuando yo estaba chica yo vi que hiciste o dijiste o toleraste estas cosas, cuando ahora yo sé que esto está mal? A lo mejor, posiblemente, pero se pueden necesitar siglos antes de que la conciencia nacional o aún la conciencia cristiana común, hermano, sean iluminadas en cuanto a la verdadera medida de lo correcto. Y el hombre individual puede necesitar mucha corrección y reprensión del Señor antes de que pueda discernir plenamente entre el bien y el mal. Así es que, hermano, no voy a decirlo al revés, lo voy a decir correctamente: al buen paso darle prisa, ¿no cree? Al buen paso darle prisa. Escuchemos, hermano, y indaguemos en nuestro corazón con gozo, diciendo: Señor, a ver, muéstrame, enséñame. Entendamos, hermanos, el monstruo del pecado, porque se comprueba que es pecado a veces por la violencia y sutileza con que nos engaña. El pecado no solo nos envenena, sino que hace que nos imaginemos que su veneno es una medicina. Nos mancha y nos hace creer que nos hemos vuelto más hermosos. Nos asesina y nos hace soñar que estamos gozando de la vida. Conclusión, hermanos: antes que podamos ser restaurados a la santa imagen de Cristo, que es nuestro deseo, que es la meta de cada cristiano, es nuestro lema, debemos ser enseñados a conocer que el pecado es pecado y debemos recibir una restauración de la conciencia que habría sido justa y correcta, sí, de no haber sido que cayó en nuestros padres. Una medida de discernimiento y de juicio, hermano, se nos es otorgada cuando nos convertimos, porque la conversión sería imposible sin estos elementos, sin el discernimiento y el juicio. Porque ¿cómo puede arrepentirse, hermano, un hombre de eso que no sabe que es pecado? Dios tuvo que actuar en nosotros. ¿Cómo se va a humillar ante Dios un hombre en relación a eso que no reconoce que sea malo a los ojos de Dios? Por eso el versículo dice, ¿verdad?, que el mandamiento vino a darnos luz para hacernos saber que estábamos mal, que estábamos en pecado. Tenemos que ser iluminados. Los cristianos, sí, los cristianos tenemos que ser iluminados constantemente. El pecado debe ser presentado como pecado. Es más, el hombre, hermano, no renunciará a su justicia propia hasta que pueda ver la justicia de Dios. Porque si no, vamos a ser como el fariseo, hermano, clamando, diciendo: Señor, te doy gracias, dice Lucas 18:11, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Que esta no sea nuestra condición. Debemos clamar por luz cada día, hermanos, amados. Como el carcelero de Filipo, ¿se acuerda? Cuidador de la cárcel. Dice Hechos 16:27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: espérate, no te hagas daño, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, dice, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pidió luz, dame luz, Señor, porque cuando Dios nos da luz, hermano, el monstruoso pecado se presta y se presenta tal como es. Y hermano, nosotros estamos listos para recibir la bendición de Dios, el cambio, la transformación. ¿Sabe cuándo nos detenemos, hermano, de avanzar de gloria en gloria? Pues ya se lo dije con muchos ejemplos. Cuando no reconocemos que el pecado es tal, que es horroroso, asqueroso, sucio, monstruoso. Es un milagro de la gracia hacer que un hombre se vea a sí mismo de tal manera
que se desprecie y confiese la imposibilidad de ser salvado por medio de sus propias obras. Sin embargo, hasta que esto no se realice, hermanos, la fe en Jesús es imposible. Ningún hombre mirará la justicia de Dios mientras esté satisfecho con su propia justicia. Y todo mundo cree que tiene una justicia propia hasta que ve el pecado en su monstruosa fealdad. A menos que el pecado nos sea revelado como un mal sin límites, independientemente de quién seamos, no podremos venir donde Dios y donde Cristo está, hermano. Tenemos que ser llevados a ver que nuestro corazón muchas veces exhala el mal, que nuestra vida pasada ha sido corrompida por la iniquidad, y sobre todo, hermanos, pidamos encarecidamente a Dios que nos muestre claramente que este mal nuestro no es algo sin importancia, sino una cosa monstruosa y horrible. Pidamos ser llevados a veces a aborrecernos a nosotros mismos como en la presencia de Dios, porque de lo contrario nunca vamos a acudir continuamente a la sangre expiatoria para nuestra limpieza, hermano. ¿Se fijó en esto? Sí, hermano. Si no nos aborrecemos esto de lo que estamos hablando, si no aborrecemos que esto está corrompido y nos damos cuenta de ello, hermano, no vamos a acudir continuamente a los pies del Señor para que su sangre siga haciendo la obra en nosotros. ¿Por qué no oramos a veces, hermano, en todo un día? Usted no lo dice y a lo mejor no lo entendemos porque hay cierta ceguera en nosotros. ¿Por qué no buscamos a Dios continuamente como lo hacemos? Porque inconscientemente creemos que no necesitamos. ¿Hasta dónde es engañoso el corazón y el pecado horroroso? A menos pues que el pecado sea visto como pecado, la gracia nunca será vista como gracia, ni Jesús será visto como Salvador, y sin esto la salvación es imposible. Dejamos pues aquí, hermano, este importante punto. Continuamos la semana que entra, si Dios lo permite, reconociendo, claro está, que estas cosas no son enunciados suaves ni palabras hermosas, sino duras verdades. Y oramos para que el Espíritu Santo, hermano, conduzca a muchos corazones a sentir cuán triste y necesariamente son estas palabras. Que Dios nos conceda a todos huir de la ira que será revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No hay escapatoria, hermanos. Romanos, el mismo que nos habla, Pablo a los romanos nos dice también, capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela, se muestra desde el cielo contra toda impiedad. La impiedad se oye muy bonito, contra todo monstruoso pecado, contra toda injusticia mugrosa de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Hermanos, nosotros menos que nadie tenemos excusas. Dios nos ha manifestado lo que es bueno, también lo que es malo. Tenemos que sujetarnos al mandamiento de Dios. Tenemos que indagar en nuestro corazón. Si no vemos muy claramente, tenemos que decir como el carcelero: Señor, a ver, échame una luz, ilumíname. Y entonces vamos a descubrir lo que es ser santificados por Dios. Cuando ese monstruoso pecado sea revelado por la luz de Dios, lo vamos a echar a patadas, hermanos, y vamos a conocer la limpieza y pureza de corazón. Vamos a levantar manos limpias al Señor, hermano, y muchas de las cosas que hacemos ahora y que a lo mejor no tienen fruto, vamos a empezar a recibir fruto de ello. Póngase de pie, hermano, por favor. Continuamos esta lección, si Dios lo permite, la semana que entra. Ni el pastor más devoto va a conocer su corazón, hermano. Créamelo. Esto no es un juicio personal para nadie.
Yo se los he dicho, aparte de que no tengo la costumbre de querer predicar para uno o para dos. No, no es eso, hermano. Yo siempre procuro predicar, hermano, lo que Dios pone en mi corazón. Así que, hermano, yo no veo su corazón, usted no ve el mío, pero Dios, hermano, que todo lo ve y que su luz puede relumbrar y hacer que saquemos, dijo uno, le barro los borreguitos, refería a las lanitas que a veces hay en la cama, abajo de la cama, le barro los borreguitos. Hermano, la luz de Dios hace que veamos esas lanitas que todavía hay, hermano, bajo el asiento de nuestro corazón, y va a hacer que las expulsemos en su nombre, si lo deseamos. Si queremos esta luz, hable con Dios en esta hora. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu buena palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque, Señor, estas palabras, estas verdades, aunque no son fáciles de digerir y se presentan con un filo, Señor, que no puede ser evadido, Señor, son buenas a la postre. Son buenas y son necesarias porque como tu pueblo, como tu iglesia, no podemos regirnos por conceptos laxos, por conceptos flojos, por conceptos, Señor, que el mundo adopta y que tal vez van bien para ellos, pero no para nosotros. Somos un pueblo diferente, con un destino diferente, con un camino diferente, y por lo tanto habremos de adoptar, Señor, una conciencia, un pensamiento, un razonamiento diferente. Aquí está tu pueblo, Señor, es tuyo. Señor, soy un mensajero, uno de muchos, Señor, pero tú eres su Dios. Señor, tú eres el que un día dijiste que nos tomarías, Señor, y nos llevarías hasta donde tú estás. Señor, yo hoy entrego a tu pueblo. Te pido que alumbres también mi corazón, mi conciencia, mi alma, y que podamos todos, Señor, sacar a ese monstruoso pecado, Señor, que hay en nosotros. Seguimos en la brega, seguimos en la lucha, seguimos, Señor, en la batalla. No daremos tregua. Señor, no queremos hacerlo porque hacerlo, Señor, es detenernos en nuestro camino al cielo. No queremos demorarnos, por lo tanto, alúmbranos, Señor, alúmbranos. Y que podamos, Señor, con decisión firme, echar de nosotros a ese monstruo, Señor, que necesita ser evidenciado como tal. Que así sea, Señor, en nuestras vidas y corazones. Y sigue hablando, Señor, a nosotros en tu misericordia, Señor, para nuestro bien. Gracias, muchas gracias, Padre. Bendigo tu nombre y te alabo. Señor, gracias por todo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús.